¿Eh? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Bien o qué? Sí, a tomar café contigo. Hombre, a ver, el café era... No te quedaba mucha opción tampoco, ¿eh? No. Voy a ponerte... Bueno, te he puesto azúcar, ¿no? Que es Muy lo que a ti te gusta y espero que hayamos acertado, evidentemente. bien. ¿Tú te acuerdas el otro día cuando me comentabas lo difícil que es a veces o lo difícil que es que los niños de hoy en día entiendan el esfuerzo, ¿no? Que a alguno os costó el poder estudiar y el poder llegar donde habéis llegado. ¿Te acuerdas cuando me lo comentabas? Sí, ellos no están acostumbrados a trabajar. Afortunadamente, la gente de hoy en día tiene más facilidades y más posibilidades, pero yo, por ejemplo, recuerdo que a los 14 años ya trabajaba de camarero. A los 15 en verano, fui a trabajar a una panadería. Yo he ido a coger naranjas, he ido de carpintero. Imagínate. Ujú. Y cuando tuve que hacer la carrera universitaria, la de magisterio, yo fui 3 años a la vendimia porque el dinero que recogía en la vendimia era el que luego me El sufragaba que pagabas los los estudios. estudios de magisterio. Imagínate, porque luego no te quedaste en magisterio tampoco. Continuaste, ¿no? No, Aquí. pero eso fue ya trabajando en los Salesianos. Sí, Después tuve que hacer la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación porque me propusieron en el colegio para que dirigiera lo que era la parte del BUP en aquella época y claro, yo no tenía la titulación. claro. Entonces tenía que sacar la licenciatura para Pero poder... claro, fíjate, a ver, tengo que agradecértelo porque, claro, aquí esto del café en Mariola, ¿no? Y de recibir a la gente como en casa, que digo yo, la gente igual se piensa, ¿no? Que hay tipos de ideologías que no pueden ser amigos, ¿no? O sea, tú evidentemente has sido un socialista de corazón toda la vida, ¿no? Absolutamente casi siempre, y sin embargo nosotros hemos sido muy amigos, ¿no? Me acuerdo el otro día cuando me explicabas un poco la clase de socialismo, ¿no? Que tú defendías en aquella época, ¿no? Sí, yo entré en la política por amistad. Es decir, yo estaba trabajando en el colegio, en los Salesianos ya en aquella época, y tenía mucha amistad con Juan Molés. Claro. Juan Molés fue el que, gracias a él, yo entré en los Salesianos a trabajar. Y en un momento determinado, a mí el que iba de número uno del PP, Entonces, ¿no? Rafael Uso Sí, sí. Almarcha, llamaba a una vecina mía porque en aquella época en toda la calle solo había una vecina que tenía teléfono. Ostras, imagínate, ¿sabes? Y Ahora él con los la móviles. llamaba a Ujú, ella y ella venía a buscarme y ujú. siempre recuerdo que me decía, Alfonso, ese señor tan educado, Es verdad. ese Sí, señor sí. tan educado está, porque no sabía nunca el nombre, no se Claro, acordaba no el se nombre. acordaba. Ujú. Y Rafael Uso me propuso ir en la lista del PP, Imagínate. pero, Sí. Ujú. pero Juan Molés me dijo que me propuso ir en la del PSOE. Claro, es una cuestión de afinidad con la persona, Y ¿no? No. evidentemente yo tenía mucha más afinidad con Juan. Yo la ideología siempre me he considerado una persona de centro, pero me, me gustaba Te más molesta. o sea, me atraía mucho más la idea del PSOE con Juan Claro, que la que del lo PP otro. con Pero antes Rafael. de llegar a todo eso, para no ir tan rápido, recuerdo, hay una etapa tuya que yo he descubierto hace poco, que era súper extraña para mí, que yo creo que la gente va un poco como a alucinar, ¿no? Que es el tema del fútbol sala y de tus arbitrajes, ¿no? Sí, Claro, o sea, es que la idea es un poco es que la sí. gente, ¿no? Vaya conociendo, Yo aunque luego entré, analicemos Burriana, que te conozca un poco más, ¿no? yo entré en el 85 en Salesianos, pero cuando terminé la mili, eh, entré de profesor de educación física en 3 colegios públicos de aquí de Burriana, que era el Iturbi, el Viciana y el Vilallonga. Muy bien. Y yo daba solo a lo que era la parte de la EGB. Entonces yo en aquella época estaba muy vinculado al deporte, yo llevaba el deporte Sí. extraescolar, luego solo de Viciana, y en aquella época prácticamente yo estaba dedicado a eso, al Al deporte deporte. y a la actividad de la educación física. Muy bien. Y en aquella época yo tuve que
hacer un cursillo especial para que me habilitaran para poder dar, Para hacer educación física. porque yo tenía la especialidad en magisterio de ciencias humanas, tuve que sacarme todos los títulos de monitor, Sí, sí. monitor nacional de atletismo, de balonmano, de voleibol, de fútbol sala. Imagínate. Y en Pues aquella sí, sí. época yo me dedicaba al arbitraje de fútbol sala. Eso es lo que me dejó un poco Y alucinada. sí, Sí, sí. yo he pitado finales del Campeonato de España. Imagínate, sí, sí. Yo era árbitro de la División de Honor, la máxima categoría. Incluso estuve propuesto para pitar el primer mundial de fútbol sala. Ahí te diría yo, ¿qué es que sí. peor? El arbitrar un partido de ese tipo, ¿no? O el dar clase a segundo de bachiller, ya no lo sabes, ¿no? El arbitraje es más complicado Sí, ¿no? porque los chavales se dejan manejar y son más agradecidos que los jugadores de Vaya, ¿ves? sí, son más agradecidos. Pero yo recuerdo que tenía que pitar el Mundial de Fútbol Sala, que el partido inaugural se hacía aquí ¿En Burriana? en Burriana, y me metió el concejal en el comité organizador. Vaya, y entonces ya no Tuve que podía ser. organizar la ceremonia inaugural del Mundial con 144 alumnos de los 3 colegios. Sí, sí. Y tuve que renunciar al arbitraje, porque además en aquella época, también en Burriana, fundamos el primer equipo de fútbol sala que jugó en la División de Honor, Ajá, sí, que sí. yo también fui el primer presidente Imagínate, yo creo que eso... del equipo ese del Mira que te fútbol conozco sala. años, Alfonso, yo creo que eso, de verdad, no lo había escuchado jamás, Es ¿sabes? que nunca- Jamás. Pero bueno, lo que son las cosas, ¿no? Y luego ahí llegaste al cole donde llevas muchísimos años. Sí, que estando sea Salesianos. dando clase de educación física, me llamaron un día el director del colegio que quería conocerme para ver Claro. si yo podía dar clase de geografía Sí, e historia. Y siempre recuerdo que lo primero que me dijo era la tendencia política mía, Claro. y me lo recordó. es que es para pensárselo, Y ¿eh? me dijo, Alfonso, espero que no me metas en ningún compromiso Imagínate. por la ideología política, porque encima es que tenía que dar Claro. geografía e historia. Y el director del colegio, en un principio, Hombre, era un es poco... que en ese momento, es que tú eres un poco polifacético para todo, o sea, porque la gente en ese momento podría pensar que hace un rojo, ¿no? En un colegio católico. Sí. Claro, evidentemente. Había curas- Seguro que se quejó alguien. Había ¿no? curas que eran más rojos que yo. Ah, imagínate, ¿ves? Eso hay que saberlo también. El que dejó el informe allí para que me cogieran a mí Sí, sí. era un cura que hace poco estaba aquí en Burriana, Sí, sí. que era el amigo de Juan Molés, que gracias a él Sí, fue sí. como entré yo. Pero Juan Molés ha estado en el colegio, ha sido un profesor muy querido por los alumnos, Y por los padres. ha sido una persona muy, y como concejal también Y muy que bueno. refirió que la ideología política en un colegio, yo creo que no se debería de valorar. Bueno, no se debería, pero estoy convencida, como te digo, de que algún padre se quejaría o algo, Sí, ¿no? Alguna anécdota sí, tendrás. Sí, ahí, alguno ¿sabes? de APAS, yo creo que habló con el director que no estaba muy Muy contento con muy él. contento con que el profesor de su hijo fuera concejal socialista, pero bueno, Bueno, yo de todas se formas, tuvo que conformar. claro, yo ahí en Salesianos tú eres como una especie de referente desde hace muchísimos años, ¿no? Entiendo, además habrá muchos jóvenes, porque lo tuyo es ayudar a los jóvenes de corazón. Yo estoy convencida de que habrá muchísimo joven que te agradecerá, ¿no? O que te deberá algún favor, ¿no? De corazón y de profesión. Y de profesión. Es decir, que yo creo que el dar clase es algo que es muy, muy especial. Uno tiene que tener vocación para dar clase, pero los alumnos evidentemente son mucho más agradecidos que los Claro. jugadores de fútbol sala. Yo me siento mucho más cómodo Con- dando una clase que arbitrando un partido de fútbol. Además, tampoco esperas nada de ellos, ¿eh? Es decir, que tú... Hombre, que cumplan, ¿no? Sí, Haz no. el favor de tomarte el café que se te va a Sí, enfriar. ahora lo y, tomamos. y una magdalenita por lo Y menos. además tú tienes el ejemplo en tu hija. Sí. Tu hija es alumna mía, ya te Sí, podrá sí. decir qué tal el profesor. Hombre, eres un referente, eso sí que te lo digo, ¿eh? Y además eres un concepto de maestro que yo creo que ellos no sabían
o no tenían, ¿sabes? O no tenían muy claro hasta que no entraron en secundaria, ¿no? Mira, Pero sí, yo... sí, eres amigo, No, eres pero amigo de todos con autoridad, yo te yo creo. explico. Yo a ellos siempre les digo que el profesor siempre pasa por una etapa que la siguiente. Cuando uno empieza de profesor, es Sancho el Cruel. Sí, claro, Sancho el Cruel. porque no Y con los conocen... años Sí, sí, pasa a ser Sancho el Grande, sí, sí, Sancho el Fuerte, sí, sí. pero yo ya estoy en la etapa que casi que soy el Sancho Panza. Es Hombre, decir, al final termina siendo... has pasado por Sí, todas las ya etapas. es una etapa Sí, sí, que prácticamente ya sí, lo sí. que más miras es la buena relación que puedes tener con el alumno, el intentar ayudarle si tiene algún tipo de problema o que a veces te cuentan. Y yo creo que esa sintonía o esa familiaridad es lo que se adquiere con los Con años. los años, Cuando imagínate. empiezas a dar clases o no lo Haz el tienes. favor de comerte la magdalenita. Que Después, si no me dirás que en casa no te sirvo. sí, no, Fíjate que me dime. estoy acordando cuando yo, al principio de estar yo en el ayuntamiento, ¿no? Con el tema del proyecto de la casa de acogida de salesianos, que ahí tuviste una historia para no dormir. Yo recuerdo un día que nos propusieron allí el que el ayuntamiento tenía que colaborar, ¿no? Y yo tenía mis dudas y cuando me dijeron, dirige el proyecto Alfonso Ventura, dije, hombre, pues ya no tengo dudas, esto seguro que sale. Sí, Pero fue un el poco principal tremendo. problema es que pillamos una época que es cuando empezaba la crisis económica. Sí, ahí sí que tuvisteis Y problema. de tener la financiación casi que al 100% controlada, pasamos a tener problemas de financiación. Sí que es cierto que el ayuntamiento colaboró mucho, creo que la aportación que hizo fueron unos 100.000 euros. Bancaja hizo una aportación de 200.000 y hubo un abogado de Castellón que Uy, sí que me acuerdo, sí, cuéntala, sí, 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 recuerda, refréscame la memoria. Sí, hubo sí. un abogado de Castellón que nos dio 100.000 euros, pero cuando hizo el donativo dijo que había a cambio de... ¿A cambio de qué Y el a era? cambio de... Y yo dije, bueno, pues dinos a cambio de... ¿De qué? Y se Sí, sí. solventa. Él era amigo mío, él sabía que yo tenía miedo a volar, Sí, él sabía que a mí me gusta comer muy bien, sí, sí, sí. él sabía que yo no me gustaba ir a África, yo he viajado bastante y a África no había ido nunca. Y claro, la condición que le pone al director Imagínate. salesiano de la Sí, sí. época, le dice, si quieres los 100.000 euros, Alfonso Ventura se tiene que venir conmigo a África. Y allá fue Alfonso Ventura. Y Alfonso Ventura tuvo que ir a Burkina Faso. Sí, sí, ¿cuánto tiempo estuviste al final? Fuimos una semana que fue a final en Navidad. Madre mía. En Navidad, que era la época Sí, sí. del verano allí. Pero estuviste una semana y al final el hombre soltó Una el dinero. semana y cuando vinimos de Burkina Faso se hizo efectivo Bueno, yo creo que puedes estar orgulloso, porque talón. ahí está la casa de acogida y creo que Sí, yo creo que, funciona yo muy creo que a bien, los que era salesianos necesario. es una obra, la parte social, los salesianos la Mucho. cuidan mucho y yo creo Sí, sí. que eso dice mucho del colegio. Bueno, escucha, estábamos hablando antes, Porque ¿no? entre otras cosas, Sí. déjame que te corte, Hombre, claro. siempre hemos tenido fama de que los salesianos solo teníamos a gente rica, que no nos preocupábamos de la gente pobre, y eso Claro. cambió radicalmente la imagen de que no es así, de que los salesianos también Y además que atienden. yo tengo la experiencia de mis dos hijas ahí, nosotros hemos sido una familia muy, muy humilde también siempre y mis hijas se han adaptado perfectamente y tienen amigos y amigas de todas las clases sociales. Eso creo que ese mito ya hace tiempo, ¿no? que se perdió. Pero recordando un poco anécdotas y vivencias, así más serias. Aparte, antes cuando me has dicho que te dedicaste y fuiste concejal por un tema de afinidad personal con Molés en aquel momento y con poco el corazón socialista que entonces te llamaba, ¿no? Pero llevaste dos delegaciones que yo siempre te he dicho que son muy difíciles, que son fiestas y Junta Local Fallera. Eso, además, siempre lo hemos comentado, ¿no? Hay que tener mucho tiempo, hay que tener mucho amor por Burriana y por las fallas y las fiestas. Y supongo que no sería lo mismo, claro, antes que ahora, ¿no? Que recuerdas. Mira, yo nunca he sido fallero, nunca lo he sido. Empecemos por ahí. Cuando he sido fallero, he Sí. sido fallero por obligación. Fui presidente de la falla Barrio La Bosca por un problema que hubo allí. Sí. Y como yo era profesor del Viciana, que estaba Muy bien, en la zona. y la mayoría de alumnos
eran de La Falla, Sí, me sí. pegaron la paliza para que me hiciera cargo yo de La Y Falla. como no sabes decir que no, No, y fui por Sí, sí. obligación. Cuando yo fui a hablar con Juan Sanchordi, que era el alcalde, el que Entonces iba era- para alcalde, lo primero que me dijo es, quiero que seas concejal de fiestas, quiero que seas teniente de alcalde, irás el número 7 Sí, en la sí. lista del PSOE. Dice, "Pero ahora voy a decirte lo que yo creo que va a ser un problema entre tú y yo". Y digo, ¿cuál es? Y me dice que yo ya tengo una persona buscada para ser concejal de Fallas. ay, Y yo le dije, pues no sabes el favor que me la has alegría hecho, que me si das. yo no quiero ser. Claro. Y total que quedó así, que yo no iba a ser el concejal De fallas. de Fallas. Y al final yo no sé qué lío pasó, pero Que ahí estaba Alfonso. que me endosaron la Sí, concejalía sí. Pues no es fácil, ¿eh? Y de además Fallas. ahí tendrás recuerdos buenos, ¿no? Y recuerdos Y malos. tuve que coger las dos. Y, o Porque sea, claro. hasta mi época había un concejal de fiestas y Sí, un sí. concejal de Fallas. Pero entonces no es lo mismo que es ahora, ¿no? Entiendo, alguna vez lo hemos comentado tú y yo. El tema político entre los partidos y tal, la sensación no es la misma, ¿no? Mira, La manera de trabajar. en fiestas y en Fallas está todo arreglado, está todo regulado y ahí no hay... Yo de Fallas tuve dos dolores de cabeza, Sí. que uno fue cuando el dueño del Villar Fallero quiso hacer allí el parking y por lo tanto no renovó el... Claro, a ver dónde ubicabas Y era a ver dónde el recinto. ubicaba. Sí, sí. Y lo que sí que me producía desasosiego era la elección de las reinas falleras. Yo, Sí, porque aquello era... cada vez que hay una elección de reina fallera, yo sé que todas son las más guapas, todas Claro. son las más... Todas tienen ilusión. Las más inteligentes, todas son las más... Para su familia son Porque el las sistema más... de elección era totalmente diferente, ¿no? No, Claro. había de todo, había de todo. Sí que es cierto que no votaban como se vota ahora. No votaban las pero allí fallas, cada año lo probamos se de hacía- todas formas. Hubo un año que votaron presidentes, otro año que se hizo un jurado, otro año que era la corte anterior. Pero no acertabais nunca. Igual ¿no? que ahora. Claro, igual ahora que ahora. tampoco se A mí acierta. antes de la Sí, elección sí. ya me decían, la reina fallera será tal. Sí, sí. A veces acertaban y a veces Y a veces no. Pero es que ahora también dicen lo mismo. Sí, bueno, Ahora el sistema cambia y dicen, Pero estaba quizás claro es que iba... por el currículum de la niña. Eso es un problema muy serio. O sea, el tema de la elección de la reina, yo considero, por ejemplo, que el procedimiento, el proceso que hay ahora es bastante justo y bastante, si las fallas, si todas las comisiones falleras cumplieran, y cumplen, Sí. yo creo que sí. Pero claro, es que siempre vamos a tener el problema de lo que tú dices. Eso sí, realmente, eso fue lo que más dolor de cabeza te daba, ¿no? Eso era lo que más. Por lo demás, yo creo que no teníamos el ayuntamiento de la época, no tenía problemas económicos. Claro. Yo subí la subvención, creo que fue un 120 y pico %. Hombre, estarían encantados Y los contigo, presidentes porque estaban ahora, encantados, claro, o o sea, sea, no ahora había- imagínate tú, no había a ver ningún- de dónde no había sacamos un ningún problema. 120, ¿sabes? Y en fiestas Sí, también sí. tuve algún dolor de cabeza porque el segundo año la Comisión del Toro no quería continuar. Las fiestas de la Misericordia Sí. siempre habían estado en manos de De una comisión. la Comisión claro. del Toro, que era la que lo organizaba todo. Sí, sí. Y el segundo año vino a decirme que me hiciera cargo yo de las fiestas, que yo Sí, es que quería- te vinieron todos los marrones de golpe. Y encima Sí, sí. se remodela la Merced Además, y tuve que cambiar la vila. muy bien, pues hijo, yo te hago un monumento en el playa Y el- como alcalde, y el porque esto cambiar- no puede ser. No, pero ahí Sí, sí. tampoco hubo... En fiestas yo no Pero tengo... escucha, porque en ese momento no había la crispación política que hay ahora, Alfonso. Porque si tú todas esas decisiones las hubieras tenido que tomar ahora, ¿no? Que cada vez que algún partido toma o propone o dice, pues sea bueno o sea malo, el otro se lo merienda, Mira. ¿sabes? La relación entre vosotros, que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Entre los concejales de un partido y de otro, era buena. Y trabajabais juntos siempre, o Yo casi creo que siempre. sí. Además, yo, por ejemplo, yo recuerdo que había un concejal de mi grupo que me decía, no entiendo cómo... Yo todos los años hacía suplemento de crédito para fiestas. Es que eres un malgastador. Sí, era un malgastador. un malgastador. Tú Lo- tenías lo- dinerito y decías, venga, un poquito más. Lo admito. Sí. Yo siempre hacía suplementos de crédito. Sí, sí. Y había un concejal, compañero mío, que decía, en el pleno próximo nos van a dar Hasta por el todas carné. partes, porque los Claro. suplementos de crédito... Aquí sería así. Se terminaba el pleno
y nadie decía nada. Pero porque tú comentabas con ellos Y antes nadie decía nada. y les Y explicabas. quiero decirte que yo creo que ahora hay más crispación. En aquella época Hombre, claro que hay nos más llevábamos crispación. más. Yo creo que no había... Ahora- Había divergencias, que, como las hay ahora. Sí, sí. Había puntos de vista que eran diferentes, pero yo creo que el ambiente no era tan... Imagínate la decisión de este año, mira si era fácil, ¿no? Cuando nos solicitan que el ayuntamiento adelante una semana las fiestas de la Misericordia, por ejemplo, para que no coincidan con el colegio. Yo sé que a ti te afecta en dos partes, claro, porque tú también tienes clase y tienes qué tal. ¿Qué decisión hubieras tomado tú, por ejemplo? O sea, sabiendo que no te implica más que coger la fecha y cambiarla una semana. Mira, no tienes que ahí hay pedir... que tener en cuenta una cosa. Cuando yo hacía el programa de fiestas, las clases comenzaban siempre sobre el 15, después del Pilar. Claro, pero era después, sí, Entonces no había problema. No había problema. Uno cuando hace una fiesta en su casa. Hombre, ¿Tú cuándo haces el cumpleaños? Hombre, cuando tengo tiempo, ¿no? Y al día ¿Pero lo haces siguiente... entre semana? No, normalmente no. ¿El Arenal Sound cuándo lo hacemos? Ahora en época de... No, cuando todos tienen vacaciones. ¿En Fallas qué hacemos? en Todos Fallas? tenemos vacaciones, también. Entonces yo no entiendo por qué en unas fiestas que Claro. los jóvenes empiezan la fiesta a partir de las 12 Sí, eso es y verdad. terminan a las 5 de la mañana. Claro, ¿cómo van a ir a clase? Tú me ves a mí a las 8 de la mañana Madre mía, es que no quiero ni- explicando a Platón Yo no a los quiero- alumnos de segundo de bachillerato. Hombre, pues no me lo quiero ni imaginar. O sea, ¿qué hacemos ahí? Que no vayan, Pues- ¿no? O algo. Pues O yo, sea, al final, si de mí dependiera, yo les diría a mis alumnos que no viniesen a descansar, clase. descansar. No, que no vengan a Bueno, clase. luego nos dirán que llamamos Porque a yo la igual huelga, voy, ¿no? ¿eh? Pero, Decir, hombre, los tú vas a ir igual. Los profesores siempre vamos desde el Sí, día sí. 1. Yo Claro. igual voy a ir, pero yo creo que para un alumno de secundaria, Era muy fácil, tercero o cuarto claro, era muy bachillerato, fácil eso cambiar, era- cambiar la fiesta, ¿sabes? La semana de fiestas y ya está. Bueno, o pero sea, alguna razón habrán tenido. hombre, pues que la razón que nos han explicado a nosotros ninguna, Alfonso. Nosotros no existe esa comunicación que decíamos, ¿no? De que teníais vosotros cuando tú eras concejal y ahí todos os llevabais bien. A María- nosotros no nos ha explicado nadie María nada. José ¿Sabes? domina el tema, ella es profesora. Bueno, Sí, pues parece ser que no ha estado dominando nada, porque te puedo Claro, no asegurar... será así, no será a ver, así. te explico. A ver, Mariola. Te explico. Teníamos el escrito de la Federación Taurina. Teníamos no estaba en desacuerdo la Federación de Fallas porque es verdad que había que cambiar la batalla de Flores del último domingo, porque hubiera coincidido con el Día de la Misericordia. Teníamos, yo creo que solamente estaba en contra de ese cambio algún empresario, que no tengo muy claro quién es porque no nos lo ha hecho llegar. Cuando tú tomas una decisión o tienes que tomar una decisión, está claro que descontentas a alguien seguro, Sí, Alfonso, sí, sí, seguro. O sea, acertar no vas a acertar con todo el mundo. Pero si resulta que AMPAS y demás no estaban en desacuerdo, que además la federación tal, y que por el propio bien de la fiesta, o sea, ahora los actos nocturnos, muchísimos se van a ver solos prácticamente. Hay actos infantiles que tampoco puedes hacerlos entre semana y en el fin de semana tampoco te cabe. Es un poco por el bien de la fiesta, no por otra cosa. ¿Sabes? Yo Del me interés. cuesta creer que no tenga algún motivo, María José. Pues que para- lo explique. Yo creo porque que- no nos ha explicado yo nada. creo- yo Ese creo es que tiene- yo creo que hay una falta de comunicación total. Vamos, Yo- y lo que ha expresado Yo públicamente no ha sido creo que eso. ella haya tomado esa decisión para perjudicar a los alumnos. No, Ella es una seguro que persona no. conocedora del Seguro tema. que no, pero parece mentira que siendo conocedora del tema y habiendo estado, también tiene claro que los niños cuando lleguen a clase Mariola, se duermen seguro fijo, ¿sabes? Que algún Pues te motivo voy a o decir una o cosa, algún si argumento o alguna consigues- razón tendrá. Si consigues que te explique el argumento, yo feliz como una perdiz, porque vamos, ¿sabes? A nosotros te puedo asegurar que no nos ha Yo te explicado digo nada. que yo no entiendo, ¿Sabes? no lo entiendo. Pues, pero yo también no lo te digo que yo entendemos. no tengo la información del por qué. Con la que tengo, del con la por que qué tengo no yo, se han ¿sabes? adelantado la. Alfonso, con la que tengo yo, las fiestas se adelantan, sin problema ninguno y sin complicación ninguno. Pero bueno, es lo que te digo, que a veces... Si la ahí alcaldesa ha estamos. tomado esa decisión, seguro que no había otra solución. Que no dice. Yo te digo una cosa, antes de sentarnos al otro café, vamos a ponernos un poco los retos que nos ponemos tú y yo. Tú consigues que te diga Yo un... tengo la tensión alta y los cafés son Bueno, malos. pues lo tomaremos descafeinado, para que no te me alteres, para que no te me alteres. Pero ya te digo yo que No. si consigues el argumento, genial.
Es lo que yo te digo. Además, muchas veces tú y yo hablamos de las decisiones que se toman en Burriana o no, ¿sabes? Pero siempre llegamos al mismo... Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. ¿Estamos o no? Tú, ¿te acuerdas el otro día cuando comentábamos un poco la visión de la Burriana, ¿no? Que tú podías gestionar y el desarrollo de estos años, ¿no? Yo creo que en Burriana hay muchas cosas que tú y yo coincidimos que a lo mejor se cambiarían, que a lo mejor no se han tocado, que se lo hubieran tocado... No, no hablo de esta legislatura, ¿eh? Hablo desde que tú, ¿no?, tuviste algún tipo de responsabilidad hasta ahora. ¿Cómo ves tú esa Burriana, ¿no?, de las que los dos estamos enamorados? Sí, Claro. mira, en eso es igual que a nivel, por ejemplo, a nivel filosófico, Sí. una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería ser. Lo que debería. ¿Vale? Está claro que el debería ser, en muchas cosas coincidiremos tú y yo, María José, el de Ciudadanos, o la de Ciudadanos, la concejal. Sí, las siglas que sean. Coincidiríamos todos. Pero claro, entre el ser y lo que debería ser, está el euro. Sí, sí. Está el euro. Es decir, yo tengo una casa y yo me la quiero reformar y yo me pondría piscina y me pondría un heliopuerto y me pondría un jardín de 300 metros cuadrados. Sí, pero, y se necesita. pero si no tengo dinero, la reforma no la puedo hacer. Yo en Burriana creo que hay muchas cosas que a mí me gustaría, que entrarían a formar parte de ese deber ser. ¿Cómo verías yo a Burriana ideal? Pues yo, hay cosas que no sé por qué no se han hecho. Claro. Yo, por ejemplo, cuando era concejal, yo fui a Madrid. La empresa Huarte había hecho un proyecto de desarrollo del Arenal. Madre mía. Claro, ahí hemos tenido, yo creo 2.000 que hemos perdido 1000 trenes. 2.000 millones de pesetas era el proyecto. El beneficio que la compañía Huarte iba a dar a Burriana en obra. Pues tú estabas allí, ¿eh? No Sí, estaba sí, yo, sí, entonces. No estaba yo, estaba Claro, tú sabrás ahí. En obra. Porque se el proyecto yo lo vi, era espectacular. El proyecto, para mi punto de vista, tenía mucha edificación. Pues muy mal, ahí ya. Tenía mucha edificación. Pero eso era algo que se podía cambiar. Pero claro, en aquella época el Arenal per al Poble... Sí, bueno, pero el Arenal sigue siendo para el pueblo. Y lo que siempre suele ocurrir, como el proyecto era del PSOE, claro, el PP no quería y los otros no querían. Pero yo creo que el Arenal es una cosa que... Pero los proyectos no son ni de unas siglas ni de otras, los proyectos son de la ciudad. No, pero siempre hacemos igual aquí. A ver, ya, ese es el problema que tenemos siempre. Siempre ocurre igual. Yo siempre lo he dicho y en eso hemos coincidido tú y yo muchas veces, que uno no tiene que gobernar con las siglas, tiene que gobernar con las personas. Si esta persona trajo, me da igual, en ese momento estaba gobernando el PSOE, pero había representantes de otros partidos, ¿no?, en aquel momento. ¿Por qué no asumen el proyecto como propio? Pueden modificar y pueden proponer, pero yo entiendo que los proyectos son para la ciudad, no son un proyecto de Cibur o del otro, el proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahora que se aprobó el otro día, el de San Gregori, me parece muy bien. Y además, decir, vamos a rezar para que tire para adelante. Eso puede ser un desarrollo para Burriana que es fundamental. Decíamos, ¿qué tiene Burriana? ¿Qué tiene ahora? Grandes empresas no tiene ninguna. Bueno, alguna, pero grande, alguna. Medianas empresas sí. De más de 500 trabajadores, 250... Bueno, claro, es que tú te vas a lo grande, que es donde se tiene que ir. No hay. Comercio, cada vez, no sé las estadísticas, pero yo veo que muchos comercios cierran. Sí que claro, es que le tienes que dar vida. Abren, pero claro, le tienes que dar vida, ¿sabes? El aspecto turístico, si no tenemos infraestructuras, ¿qué vamos a hacer ahí? Fíjate, pero es algo tan sencillo como lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué no empezamos primero por arreglar las entradas, ¿no?, de Burriana? Que sería, yo creo que deberían ser un poco claro, más... que más podíamos, bonitas, a nivel más turístico, nos ganaríamos puntos, ¿no? Y seguir remodelando un poquito el centro, ¿no?, que es lo que comentábamos, y después irnos un poco a la playa, que tampoco necesitamos ahí tampoco necesitamos unos macroproyectos como a lo mejor el que tú dijiste. Pero bueno, viviste ese proyecto, ¿no? Pero luego viviste alguna intención de desarrollar el centro de Burriana cuando tú estabas. ¿Qué orientación de qué modelo de ciudad, ¿no?, se defendía entonces? En la época mía no. Nada, o sea, era la gestión. El proyecto se quería hacer, bueno, sí que se hizo lo de
la finca del Mijares. Sí, bueno. En aquella época se remodeló el ayuntamiento, se hizo el Sí. ayuntamiento nuevo. Claro. En aquella época se hicieron las pistas de atletismo. Sí, sí. En aquella época no se hizo el llar fallero, porque estando el proyecto hecho, ¿Ya el fallero nuevo? sí. ¿Me hablas en un Sí, en el, sí, en la- sí, en el sí. mismo emplazamiento que está, por ejemplo? No. No. El proyecto del llar fallero iba en lo que era el excuartel de la Guardia Civil, en el Jardín del Vale, Rey, sí, 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 que sí. estaba el ayuntamiento viejo Que ahí, estaba el ayuntamiento viejo, sí, sí. mientras se hacía en Qué la... joven soy, Alfonso, ¿eh? Cuando te Sí, estoy ya lo escuchando sé, te ya. digo, vamos, soy muy Y- joven ahí. Y el Sí, sí. proyecto se echó atrás porque eran 400 millones de la época, Sí, sí. pero no solventaron nada porque luego yo dije, eso va a quedar el solar, Claro, es muy, pequeño, muy ¿no? pequeño. Claro, yo lo veo Yo pequeño. creo que hay que hacer un fallero y que Pues creo además que se está en pero, ello. claro, pero que sí, se vamos está a en ver, ello. en el 2015, el último pleno que tuvimos, me acuerdo, se aprobó una moción que además tú sabes que cuando las mociones se aprueban, ¿no? Están ahí vigentes, ¿no? Para que el equipo de gobierno que quiera lo coja, de que el solar más adecuado para hacer un fallero nuevo era en el antiguo Instituto John Bay, allí, y hay un Del informe fallero hay que técnico, hacerlo, hay que hacerlo. hay un proyecto, ¿sabes? Solo falta que venga un valiente y que diga, bueno, vamos a generar ingresos, ¿no? Vamos a sacarlos de algún sitio sin subir nada y vamos a hacerlo, pero bueno, O que es como se todo. quede una valiente. O que se quede una valiente, O que ¿eh? se quede O o que sea, se vamos a quede ver, una valiente, me da igual. El instituto, por ejemplo, también ella es un proyecto que yo creo que ya está solventado. Sí, el eso tema. va. El A mí me da, instituto- a mí, ¿sabes? Mira, las inversiones de este tipo me dan un poco de miedo, yo te diré, yo creo que te lo expliqué también. Es un poco está el proyecto, ¿no? Está el dinero y esperemos que no se vaya de ahí, ¿vale? Porque, claro, yo recuerdo, no hace mucho, el colegio Trancón, ¿vale? Que hemos tenido durante muchísimos años. Yo creo que se ha presupuestado y se ha dejado de presupuestarlo menos 3 veces hasta que al final fue una realidad. Y eso es un problema. Ahora creo que es importantísimo la reforma del instituto, Yo el creo que proyecto sí. está, el dinero está y espero que no se frene, ¿eh? O sea, Yo espero creo que no sí, se porque frene, eso sí. yo creo que educativamente en Burriana lo único que nos falta es Es el instituto. que el instituto, el Jaume, esté en buenas condiciones. Sí, es de secundaria realmente y de primaria. Y de En primaria ese yo tema creo que a nivel, pasamos unos años muy difíciles. a nivel educativo yo creo que Burriana está muy bien.